Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Los saluda el pastor José Moreno Iparraguirre. Quisiera en este día poder compartir con usted un estudio bíblico que estará dividido en varias partes. Así que en este día vamos a iniciar un estudio acerca de las Escrituras para poder tener siempre un entendimiento lo más correcto posible. No me creo poseedor de la verdad, ¿okay? Trato en lo posible con mi humilde entendimiento poder tratar de comprender lo que verdaderamente nos transmite la Escritura, más allá de las opiniones, de las interpretaciones, dogmas humanos, muchas veces que a veces recibimos sin nosotros ponernos verdaderamente a meditar, a indagar, a escudriñar, como lo hicieron los hermanos de la iglesia de Berea, cuando Pablo predicaba el Evangelio. Dice que esta iglesia fue tenida por nobles porque escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a estas. De manera de que con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo, quisiera transmitirle a usted la enseñanza de la palabra del Señor. Si hay definitivamente diferencias, desacuerdos, diversas formas y posiciones de pensar, de entender, de comprender, es normal porque somos seres humanos y las Escrituras casi siempre están sujetas a la interpretación. Obviamente entran a tallar muchos factores para poder entender correctamente las Sagradas Escrituras, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y solamente con el único deseo, no de contender con ninguno en cuanto a posición doctrinal, dogmático. Cada quien y cada congregación tiene sus pautas, tiene sus normas, su modelo de fe, ¿verdad? Cada quien tiene la doctrina que va a seguir cada congregación y cada denominación, el cuerpo doctrinal de lo que cree. No es mi deseo debatir, no es mi deseo contradecir. Respeto cada opinión, cada posición, cada tipo de interpretación de diferentes pastores y de diferentes denominaciones. Lo único que deseo es tratar de llevarlo lo más posible a la verdad bíblica. Más allá, como le dije, de lo que puedan decir las denominaciones, congregaciones, teólogos. No me considero un teólogo en absoluto, pero en mi humilde entender voy a tratar de transmitir, hermanos, sin ningún concepto preconcebido en la mente, ¿ok? Porque este es un gran problema cuando se estudia las Escrituras, que muchos ya venimos con conceptos preconcebidos porque lo oímos, porque nos enseñaron de una manera, de una forma, y nos quedamos ahí. Si yo les compartiera lo que a mí me enseñaron, pues estaríamos totalmente divagando en el espacio, en el universo, porque yo vengo de una congregación que me enseñaron muchas cosas que esta denominación creían que eran verdades bíblicas, revelaciones bíblicas, pero que estaban muy, muy lejos de la verdad escritural. Habían caído mucho en lo que es la especulación de la palabra del Señor. Yo provengo de un ministerio que fue Ministerios Asociados Elim, que hoy es Palabra Miel. ¿Okay? Es un ministerio que se dividió y se expandió en diferentes grupos como Ebenecer, como Llamada Final, y quedó Palabra Miel, hay otras denominaciones que se formaron, que salieron de esta gran congregación con su sede en Guatemala, después de la muerte del líder espiritual que se hacía llamar el pastor Otoniel Ríos Paredes. No estoy aquí para cuestionar si era un apóstol o no era un apóstol, eso será materia de otra, tal vez algún día de otro estudio a través de las Escrituras para ver si era o no verdadero su ministerio. Pero una característica que tenía este ministerio era que se especulaba demasiado con las Escrituras. Por consiguiente, como le vuelvo a decir, si viniera yo a transmitirle lo que a mí me enseñaron, pues estaríamos creyendo de alguna forma, por decirlo así, en forma muy sencilla, y disculpe la palabra, que los chanchos vuelan. Pero no es este mi anhelo, no es este mi deseo. Mi anhelo y mi deseo y mi oración es poder llevarlo lo más cerca posible a la verdad bíblica, a la esencia de las Escrituras. Nuevamente, no me creo poseedor de la verdad. Puedo equivocarme, soy un ser humano. En mi humilde entender,
Lo único que quiero es poder transmitirle cómo, por lo menos yo lo entiendo con la ayuda del Señor. Así que si este estudio puede bendecirlo, que es mi anhelo y mi deseo, y abrirle un poco más el panorama, el entendimiento, que Dios lo bendiga grandemente, le dé sabiduría y le dé discernimiento. En este día vamos a empezar un estudio acerca de los dones espirituales. ¿Okay? Vamos a empezar un estudio acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Y tal vez usted dirá, pero ese es un estudio que yo ya lo conozco, ya me lo han enseñado. Seguramente, es algo muy común, forma parte de la doctrina básica de toda congregación, el estudio de los dones espirituales, pero conforme yo lo he recibido y conforme lo he leído en muchas otras denominaciones, ¿okay? Como entienden, he encontrado muchas, diríamos así, mal entendimiento, una mala interpretación de lo que verdaderamente son estos dones espirituales. Y así que vamos a empezar a través de las Escrituras, entender un poquito qué cosas son estos dones espirituales, cómo los obtenemos y para qué sirven. Amén. Así que, pero antes de poder entender los dones espirituales, porque esto está ligado el uno con el otro, tenemos que entender cuándo es que nosotros recibimos un don espiritual. Amén. Los dones espirituales, la palabra don, son carismas, eso que significa que son regalos, amén, que Dios nos concede dentro del paquete, vamos a llamarlo así, dentro del paquete de la salvación. Que cuando un creyente o cuando un ser humano cree en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, por sus maldades, por sus iniquidades, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos, el que cree esto, dice la palabra, que es salvo. Amén. Se arrepiente de sus pecados, se bautiza en agua, es salvo. Y con esa salvación que Dios nos concede, Dios también nos da carismas, nos da regalos, nos da dones. ¿Okay? Un don es un regalo. Dios nos da un regalo. Y esos regalos tienen una finalidad, tienen un propósito, tienen un uso. Y también tendremos que entender cómo es que recibimos esos dones, cómo es que recibimos esos regalos. Así que para poder entender correctamente los dones espirituales, tenemos que, amados hermanos, entender primeramente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a entender el bautismo del Espíritu Santo. No vamos a poder entender bien los dones si primero no entendemos qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí me voy a meter en un gran lío, diríamos así, porque es una doctrina que es bíblica, ¿okay? Una doctrina bíblica, pero que tiene muchas formas de entender, de ser interpretado. Algunos en base a sus experiencias, otros tratan de comprenderla a través de las Escrituras, qué es, cómo es, cuándo es, qué señales hay con el bautismo del Espíritu, si hay una señal, no hay una señal, y cada denominación tiene una posición, tal vez en base a su experiencia espiritual, pero es un tema muy debatido, muy debatido. ¿Cuándo es que se produce el bautismo en el Espíritu? Vamos a ir entendiendo todas estas cositas poco a poco con la ayuda del Señor. Así que para poder ver primeramente qué es el bautismo del Espíritu, vamos a ir a nuestro texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. La versión Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús está aquí hablando con sus discípulos, ¿okay? Está hablando con sus discípulos, y aquí es después de su resurrección. Entonces el Señor les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta era una promesa ya hecha
de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que enviaría el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en la profecía de Joel. ¿Okay? Vamos a ver después, más adelante, cuando viene el cumplimiento de esta promesa, cómo es que se realiza, qué sucede, las cosas que acontecen alrededor de esta maravillosa, diríamos así, cumplimiento de esta promesa, que cuando el Espíritu es derramado, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Pero notemos aquí que Jesús les dice, les asegura a sus discípulos y les dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Subrayemos la palabra investidos, de ser investidos. Es cuando uno recibe una investidura, es como ser vestidos de algo, ¿verdad? Ser investidos de algo. Cuando una persona, un gobernante es investido con el poder y con la autoridad, le ponen la banda presidencial para poder gobernar una nación. Cuando un rey es investido, se lo sientan en su trono, le ponen su corona, su cetro real, y ahí es investido con poder, con autoridad, etc. El Señor les dice que sus discípulos serían investidos, pero ¿qué cosa? ¿De qué? De poder desde lo alto. Esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados, que para poder comprender el bautismo del Espíritu, qué cosa es, tenemos que entender correctamente, hermanos, lo que aquí el texto nos está narrando. Les dice el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos que Él enviaría la promesa del Padre, ¿okay?, sobre los discípulos. Y les dice que se queden en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de un poder que habría de venir de lo alto. Continuemos con el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 al 5. Dice la palabra del Señor, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, nuevamente, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Nuevamente, este es Lucas, es el que está narrando, ¿verdad? Está narrando el médico amado, está narrando en el libro de los Hechos, es una continuación de su evangelio. Recuerde que el libro de los Hechos es una continuación del evangelio que había escrito Lucas, el médico amado. Entonces él va a narrar prácticamente lo mismo y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esa promesa que estaba en el antiguo pacto, Jesús les confirmó a sus discípulos que ellos habrían de recibir. ¿Y cuál era esa promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era la promesa. Recuerden, hermanos, que aún Juan el Bautista, Juan el Inmersor, cuando estaba en su ministerio terrenal, llamado por el Señor como profeta, a preparar el camino del Mesías, él se encontraba en el desierto, hermanos, proclamando el mensaje del arrepentimiento y bautizando a las personas que venían y oían su mensaje y se arrepentían y eran bautizados en ese bautismo para arrepentimiento, el bautismo en agua. Juan mismo dice, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿okay?, pero el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Okay? De manera de que aquí nosotros tenemos que entender otra verdad y comprenderlo perfectamente. Que muchos, y esto lo he oído y me lo han enseñado incluso, hablan de que nosotros tenemos que ser bautizados por el Espíritu. Y yo les digo, esto es un error. Nosotros no somos bautizados por el Espíritu. O sea, no es el Espíritu quien nos bautiza. ¿Okay? Eso es un error, porque eso no dice la Escritura. La Escritura nos enseña claramente, porque usted lo puede leer en Mateo capítulo 3, ¿verdad?, donde está el ministerio de Juan el Bautista,
Juan dice, yo, él habla de sí mismo, os bautizo en agua. ¿Okay? El elemento donde Juan está bautizando a las personas, está sumergiendo, está haciendo inmersión a las personas, es el agua. Yo os bautizo en agua, yo os sumerjo en agua. Pero el que viene detrás de mí, refiriéndose al Mesías, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, él dice, él os bautizará. No, dice, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Ok? Note que Juan bautiza en agua, pero el Mesías, que es más grande que Juan, ¿okay? Porque es el Hijo del Altísimo, es el Mesías prometido, Juan le está preparando el camino, él habría de bautizar a los que creyeren en él en Espíritu Santo. El elemento que ahora se usa no es el agua, sino es el Espíritu. ¿Okay? Por eso que aquí el Señor le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, los bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. De manera que no es el Espíritu quien nos bautiza, sino es el Señor quien nos bautiza con el Espíritu, dentro de no muchos días. Amén. Continuemos. Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, la Reina Valera del 60, pero recibiréis poder. Nuevamente este bautismo, y aquí lo tenemos que comprender, está relacionado con recibir un poder especial. ¿Para qué? De ahí lo vamos a ver para qué. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y aquí tenemos que verlo, está subrayado, resaltado, sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Okay? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos del Señor tenían que continuar la obra que el Señor había iniciado en la proclamación del Evangelio del reino. ¿Okay? Jesús proclamó el Evangelio del reino, porque Él era el rey. Estando el rey, el reino estaba con Él. Amén. De manera que, por eso que Juan, en su predicación, Él anunció su mensaje del Evangelio, era este, su buena noticia era esta: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo dice Jesús en Marcos, nos dice, este es el principio de la predicación de Jesús o del ministerio del Señor. Él anduvo diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva, y es la buena nueva acerca del reino de Dios. Pero el reino de Dios, hermanos, gira en torno al rey. No puede haber reino si no hay rey. De manera que el reino de Dios gira alrededor de una persona, de un rey, que es el Mesías rey, el rey de ese reino glorioso que viene de parte de Dios. Era el reino que los judíos, los israelitas esperaban, ¿okay? La instauración del reino. Otro día estaremos hablando, también un estudio, eso sí es muy largo y muy profundo, acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? De la cual también hay un mal entendimiento, lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. De manera de que aquí Jesús le está hablando a sus discípulos porque los había preparado a ellos para que ellos, hermanos, pudieran continuar. Por eso son discípulos, son alumnos, son aprendices, para que ellos pudieran continuar la obra la cual Jesús había iniciado, la proclamación del mensaje del Evangelio de salvación, no solamente para los judíos, ¿okay?, sino para toda la humanidad. Por eso que le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos iban a ser testigos de su ministerio, o sea, de su vida, obra, muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. El Señor escogió a 12, usted ya sabe la historia. Uno se ahorcó porque lo vendió, que fue Judas, que lo traicionó. Quedaron 11. De ahí los discípulos, de usted va a ver después de este acontecimiento que estamos leyendo en el libro de los Hechos, ellos, sobre todo guiados por Pedro, tratan de sustituir el lugar que había dejado Judas,
y ahí viene Matías, que es considerado juntamente con ellos un apóstol, pero recordemos que a los apóstoles, que es la palabra shaliach, shaliach en hebreo, apóstolos en griego, un shaliach es un enviado. Pero a los apóstoles Jesús mismo le dijo, vosotros no me escogisteis a mí, o no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De entre todos los discípulos, esto quiere decir entre todos los seguidores del Mesías, Jesús escogió a 12. Él le dijo, tú, los fue llamando uno por uno. ¿Okay? Cogió 12. Como representantes cada uno de las 12 tribus de Israel. De manera de que un apóstol tenía que ser alguien escogido por el Mesías mismo, no por otro apóstol. Okay, esto no, aunque si ellos lo hicieron en todo, hermanos, no, aunque pidieron la dirección del Dios y usted sabe la historia, echaron suertes y todo, pero un apóstol tenía que escogerlo el Mesías mismo. Amén. Bueno, y hay requisitos y etcétera. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero los discípulos aquí tenían que continuar entonces la obra de la predicación del mensaje del reino, de la cual ahora incluía la muerte, la obra expiatoria de Jesús, del Mesías, en la cruz del Calvario y su resurrección, y la promesa del perdón de los pecados, de la vida eterna a todos aquellos que creyeran en ese mensaje. Se les prometía la vida eterna, que está relacionada obviamente con el reino de Dios o el reino de los cielos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos es un reino eterno. Por lo tanto, los que tendrían que formar parte de ese reino o los que habrían de ingresar a ese reino tenían que tener esta cualidad, la vida eterna. Entonces, pero para que ellos pudieran realizar o continuar la obra que Jesús había comenzado de la predicación del evangelio del reino, ellos no podían hacerlo con las fuerzas ni el conocimiento humano, ni tampoco solamente con lo que ellos habían aprendido. Necesitaban, hermanos, un respaldo de parte de Dios, necesitaban un poder que viniera de parte de Dios para que ellos pudieran realizar esa obra de predicación, de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y es por eso que le dice, pero recibiréis poder. Y eso les dice cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? No le toca a ustedes saber las sazones ni los tiempos que el Padre ha dispuesto en su soberana voluntad. Pero, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y solamente ahí, por eso les dice, quédense en Jerusalén, no hagan nada, no prediquen, no salgan, no digan absolutamente nada, esperen. No podían iniciar o continuar la obra que Jesús les había encomendado, la gran comisión de ir por todas las naciones, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no podrían hacer esa obra sin que antes viniera el poder de Dios sobre de ellos. ¿Okay? Esto es importante porque no se puede entender el bautismo del Espíritu si no comprendemos cuál es la finalidad de que Dios les iba a derramar, que el Señor habría de derramar su Espíritu Santo sobre sus discípulos, para continuar la obra de la predicación, la extensión del mensaje del reino de Dios. Pero entendamos correctamente, ¿qué significa bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautizo viene del griego baptizo, ¿okay? Baptizo de un derivado que significa dejar abrumado, completamente mojado, o sea, empapado, es lo que podemos entender, usado solo en el Nuevo Testamento, obviamente porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿okay? Y esta es una palabra griega que ha sido transliteralizado, ¿okay? No lo tradujeron en nuestras versiones como es el español. Esta palabra baptizo no fue traducida, sino que se transliteralizó. Por eso nosotros decimos bautizo o bautismo. ¿Okay? Pero esa palabra tiene un significado y es el ser sumergido, el ser completamente mojado, esto quiere decir empapado, de la ablución ceremonial, específicamente o técnicamente de la ordenanza del bautismo cristiano. Bueno, aquí el diccionario dice así: bautismo, bautizar, lavar, sumergir. Primariamente, forma frecuentativa de bapto, que significa mojar. Se usaba entre los griegos del teñido de vestidos. ¿Okay? Los griegos
Y después los romanos utilizaron esta técnica donde ellos tenían unas vascas, o sea, unas tipo piscinas, donde ellos, había gente que se dedicaba al comercio de telas, de manera de que ahí metían las telas, los vestidos, y los teñían de diferentes colores. Lo dejaban remojando hasta que la tela se impregnara completamente del color, del tinte que ellos querían, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera, hasta que la tela cogiera completamente el color que ellos deseaban. A este acto de teñido, los griegos le llamaban baptizo. Significa también de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande, o sea, una vasija sumergiéndola en otra vasija más grande. Ese acto, ¿okay?, significa baptizo. Plutarco la usa de sacar vino introduciendo la copa en el cuenco. Es lo mismo, ¿verdad? Plutarco aquí, este filósofo, la usa para sacar el vino introduciendo la copa en un cuenco. Entonces, para entender claramente lo que significa la palabra bautizo, significa en su significado más simple, ser sumergido, ser empapado, ¿okay? Ser empapado completamente, ser mojado, eso es lo que significa la palabra bautizo. De manera de que, por eso que incluso los judíos, a este acto, porque los judíos tenían este acto de bautizar, ellos dicen hacer inmersión. Por eso que ellos, cuando los judíos mesiánicos, cuando hablan de Juan, ¿verdad?, de Yohanan, ellos le dicen Yohanan el inmersor, porque él iba a introducir dentro del agua a las personas que se arrepentían de sus pecados, los bautizaba, los sumergía para el perdón de sus pecados. Juan el inmersor. Eso es lo que significa bautizo, ser sumergido, ser empapado, ser teñido. ¿Okay? Entonces, según este concepto, ¿okay?, según el significado de la palabra bautizo, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Todo creyente ha experimentado y tiene que experimentar el bautismo en agua. ¿Okay? ¿Qué es el bautismo en agua? No es que te rocíen unas cuantas gotitas, ¿verdad? Porque la palabra bautizo significa ser sumergido, ser teñido, completamente mojado, ¿no? Al menos que te lancen todo un cilindro de agua en tu encima, bueno, pues eso puede significar también, pero tiene siempre la connotación de ser sumergido. El bautismo en agua, por eso es que el bautismo verdadero cristiano, es que los creyentes que han abrazado la fe en Jesús el Mesías, tienen que ser sumergidos en agua. Tienen que ser introducidos completamente al agua, identificándose de esta manera con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesús de Nazaret. Cuando son introducidos en el agua, espiritualmente estamos siendo identificados con su muerte y sepultura, y cuando salimos del agua, nos identificamos con su resurrección. ¿Okay? Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta o su epístola a los romanos. Ahí usted lo puede ver. De manera de que todo creyente tiene que ser bautizado primeramente en agua. Hay gente y hay muchas iglesias y muchos pastores que van a minimizar, hermanos, de una manera terrible el bautismo en agua. Dicen que esto no es importante, dicen que el bautismo no salva a nadie, de que el bautismo basta solamente la sola fe y que el bautismo es una obra y nosotros no somos salvos por obras, sino que por gracia. Y esto, hermanos, ha traído que muchas iglesias, muchos pastores no bautizan. Incluso han llegado a decir tal aberración y diría yo una blasfemia de que, estoy hablando de iglesias evangélicas, acá, sobre todo aquí en Italia, han llegado a decir de que los creyentes que ya han sido bautizados de niños, de bebés, en otra denominación como es el catolicismo romano, porque la gran mayoría hemos nacido bajo esta diríamos heredado de nuestros padres lo que es la religión católica romana, ¿no?, que nos bautizaron de niños. Entonces esto llegan a decir que los que ya han sido bautizados no es necesario rebautizarlos. Hay muchos
congregaciones aquí en Italia, no lo sé si será también allá, pero sé que es a cuestión de la denominación, que es una denominación y es una denominación muy grande a nivel mundial. Dicen que la nueva doctrina de fe que se está llevando es que se ha establecido de que los que ya han sido bautizados de niños, ya sea en el catolicismo o en cualquier, no necesitan ser rebautizados y ellos no los bautizan. Qué terrible, hermanos, ¿sí? Eso es una ignorancia. Y lo terrible que son gente que han estudiado en institutos, en universidades, han estudiado griego, han estudiado hebreo, han estudiado todo lo que se enseña en los institutos bíblicos. Yo no sé qué cosa aprenden ahí, sinceramente. Dios tenga misericordia porque, hermanos, les están privando a los creyentes, a las personas, uno de los elementos básicos que forma el paquete de la salvación y del mensaje del Evangelio. De manera de que esta gente está siendo privada, hermanos, está siendo privada de algo de que la Biblia manda. Y el bautismo en agua, por si acaso, así como el bautismo en el Espíritu, no es una obra. No es algo que usted haga para ganarse nada, o sea, no es algo que venga de usted. Es una gracia. El bautismo en agua es una gracia, no es una obra. Nosotros somos salvos por gracia. Y el bautismo es una gracia, así como también lo es el bautismo del Espíritu. Por eso que Pablo les va a preguntar a la iglesia de Gálatas, que estaban siendo de alguna manera, hermanos, seducidos por el judaísmo, ¿okay? Estaban siendo seducidos por los judaizantes. Pablo les pregunta: quiero saber esto de vosotros, oh Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu, por las obras de la ley o por la fe? Y la respuesta es por la fe. Entonces, si el bautismo del Espíritu no lo recibe por fe, el bautismo en agua también es por fe, por medio del cual, la Biblia lo dice, no lo digo yo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. ¿Okay? Es para el perdón de los pecados. Esto no es catolicismo, hermanos. Esto es Biblia. Usted lo puede, otro día hablaremos, si quiere, del bautismo en agua, pero eso es lo que la Escritura enseña en Colosenses, en Romanos, y podemos citar muchos pasajes en el libro de los Hechos. Es para el perdón de los pecados. Dios nos perdona los pecados cuando la persona cree, es por fe, se cree en el mensaje del Evangelio, se arrepiente y se bautiza. Entonces, el bautismo en el Espíritu es cuando una persona que ha creído en Cristo Jesús es sumergido, cubierto, empapado, lleno, teñido, lavado en el Espíritu Santo de Dios. Esto no lo ejecuta ningún ser humano, como es el caso del bautismo en agua, que es una persona quien introduce a otra persona y lo sumerge. En este caso no, en este caso es el mismo Señor, el Mesías, quien, hermanos, nos va a introducir, nos va a sumergir o nos va a empapar o nos va a llenar, que son palabras sinónimas, con su Santo Espíritu. Va a derramar sobre nosotros, por eso ahí le he puesto una imagen, más o menos para que usted entienda, de un cántaro del óleo. El óleo simboliza al Espíritu, donde la persona está siendo empapada con el óleo. Por eso que en la antigüedad, bueno, en este caso, en el antiguo pacto, se usaba el óleo de la unción para ungir, ¿no? Se derramaba óleo sobre la cabeza de los reyes, de los profetas, de los sumos sacerdotes, para ungirlos. Y en este sentido el óleo era el simbolismo del Espíritu Santo, era una figura del Espíritu Santo de Dios. Entonces comprendamos, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? El bautismo en el Espíritu es cuando una persona que ha creído en Cristo Jesús es sumergido, es cubierto, es empapado, es lleno. Subrayen, porque esta palabrita aparece mucho, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Lleno, teñido, lavado en el Espíritu Santo de Dios. Pregunta entonces, ¿para qué somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios, el Señor, nos bautiza en el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Acaso no es suficiente con haber creído y tener la salvación? Entonces, ¿por qué Dios, hermanos, nos ha hecho esta promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo?
Y aquí yo quisiera que nosotros comprendamos algo. La obra que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente, en la humanidad y en la creación es infinita. O sea, Dios, cuando Él quiere hacer algo, Él está sentado en su trono. ¿Okay? De ahí Él no se mueve. Está en su trono de gloria, donde Él reina sobre todo el universo, sobre toda la creación visible e invisible. Pero cuando Él va a hacer algo, va a ejecutar una obra, va a hacer algo, Él lo hace por medio de su Santo Espíritu. ¿Okay? Por medio del Espíritu que procede de Él. La palabra Espíritu es ruach, aliento, viento. Se traduce de muchas maneras, viento. Es el poder que emana del Eterno. Amén. Es un poder personificado que emana del Eterno. Es el Eterno mismo, es Dios mismo, que se proyecta, ¿okay? Que se proyecta para realizar una obra. Dios, por medio de su Espíritu, ejecuta la creación. Por eso dice, el Salmo dice, porque por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todas sus potencias con el ruach de su boca, con el aliento, con el espíritu. Obviamente porque la palabra, y esto es tremendo, porque la palabra de Dios lleva consigo el espíritu. Cuando usted, pongamos para que podamos entenderlo de una manera muy simple, es que cuando usted habla y ponga su mano delante, junto con el sonido de su voz, sale viento. ¿Se da cuenta? Usted habla, ponga su mano delante de su boca, y usted se va a dar cuenta que juntamente con sus palabras, con su voz audible que se siente, ¿okay? La voz acústica, sale también viento. Sale como un soplo. No es un respiro, como si fuera un respiro, sale aire. Ese viento que sale juntamente con las palabras es el ruach. Por eso que dice, en el Salmo dice, porque por la palabra de Yahvé, porque es obviamente Dios habla, dice, sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y la luz fue. ¿Por qué fue la luz? Porque juntamente con la palabra va consigo el Espíritu, el ruach del Eterno. De manera que el ruach ejecuta el poder del Eterno. ¿Para qué somos entonces bautizados por el Espíritu Santo? Ahora les quería decir esto. El Espíritu realiza multiformes operaciones, diverso tipo de operaciones. Y aún en la vida del creyente. Por ejemplo, aún antes de ser creyentes, cuando estamos oyendo el mensaje del Evangelio, el Espíritu de Dios ya está operando en la vida de cada uno de nosotros, convenciéndonos, dice, para el arrepentimiento, convenciéndonos de juicio, de perdón. Entonces es el Espíritu que está obrando ya en nuestra vida, sin ser creyente. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando una persona, pongamos el ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando una persona era sanada de una enfermedad o liberado de una posesión demoníaca, Jesús lo sanaba, pero ¿cómo lo hacía Jesús? Lo hacía por medio del Espíritu. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu. ¿Me entiende? Pero eso no significaba de que la persona que recibía ese beneficio por medio de la obra del Espíritu, de ser sanado o de ser liberado, el Espíritu permanecía en él. Podía que, como el caso se recuerdan de los leprosos, esos 10 leprosos, 10 recibieron sanidad y obviamente ahí el que como ejecutó la sanidad el Señor fue por medio del Espíritu Santo que estaba en él, por el poder del Eterno que estaba en él. ¿Okay? De esta manera ellos pudieron ser sanados, estos leprosos, pero solamente uno regresó para darle la gloria a Dios. Los otros 9 se fueron. De manera de que por el hecho de que el Espíritu pueda operar una obra, un milagro, lo que sea, un prodigio, no significa que el Espíritu va a permanecer en esa persona. Entonces, ¿para qué? Y así, el Espíritu, hermanos, ejecuta infinidades nos lleva al arrepentimiento, produce una sanidad, nos puede, hermanos, creemos el Evangelio, amén, y nos bautizamos en agua, es el Espíritu que nos da una nueva vida. El Espíritu nos santifica.
sea, tiene muchas formas de actuar en la vida del ser humano y sobre todo en la vida del creyente. Somos sellados por medio del Espíritu. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu, ¿okay? Usted puede recibir la salvación y el Espíritu hizo una obra porque lo resucitó juntamente con Cristo, le dio una nueva vida, lo santificó. Pero el bautismo del Espíritu, que el Espíritu esté sobre nosotros, es otra cosa. Amén. De manera de que la pregunta, ¿para qué somos bautizados en el Espíritu Santo? En este caso muy específico. ¿Para qué se nos bautiza en el Espíritu? ¿Por qué el Señor nos bautiza con el Espíritu? Y específicamente en lo que se refiere al bautismo del Espíritu, es para recibir un don y poder cumplir una función y ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso que le decía yo que no podemos hablar de los dones espirituales si primeramente no entendemos el bautismo del Espíritu. De manera que el bautismo del Espíritu es para recibir un don y poder cumplir una función y ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 13 en la Biblia aramea Peshitta. Porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros ciertamente, dice Pablo, somos bautizados, note, en el Espíritu para ser un cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque en verdad el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos. Y aquí Pablo está usando la figura de un cuerpo, con muchos miembros, manos, dedos, pies, ojos, orejas, etcétera, 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 brazos, piernas y todo lo que hay dentro de un cuerpo, para referirse al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Los creyentes, como iglesia, forman un cuerpo, que sería el cuerpo místico del Mesías. Y cada creyente forma parte, es un miembro de ese cuerpo, con distintas funciones, ¿okay? Con distintas funciones. Por eso les decía yo que no vamos a poder entender los dones espirituales correctamente si no entendemos el bautismo del Espíritu. Ahora, ¿por qué le he puesto yo aquí la versión Peshitta, en este caso, de 1 Corintios, capítulo 12? ¿Por qué le he puesto yo esta versión? Es muy interesante porque quisiera leerle cómo dice la Reina Valera, que lamentablemente aquí viene el problema. Y no estoy en contra de la traducción Reina Valera, es una de las mejores traducciones que hay, pero tiene sus defectos como todas las versiones, ¿okay? Tienen sus problemas. Y en la traducción de la Reina Valera dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el detalle está en el verso 13, porque dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mire lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, las iglesias bautistas, ellos, por ejemplo, usan esta traducción literal de la Reina Valera y tal vez también de la King James para decir de que el bautismo en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo nos bautiza, o sea, esto quiere decir nos introduce en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. O sea que cuando nosotros creemos, o sea, nos arrepentimos, nos creemos y nos bautizamos, el Espíritu Santo nos bautiza, o sea, nos introduce, nos sumerge dentro del cuerpo místico que es la iglesia. Por eso, escúchelo bien como dice la Reina Valera de 60, porque por un solo espíritu dice la Reina Valera. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. La Reina Valera aquí, en su traducción, nos da a entender de que es el Espíritu Santo quien nos bautiza, quien nos sumerge. ¿Dónde? ¿En qué? En un cuerpo, dice.
Entonces para ellos, por eso que para los bautistas, el bautismo en el Espíritu no es otra cosa que cuando el Espíritu, cuando tú has creído, te introduce en un sentido espiritual dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Cuando tú formas parte, no de una denominación, no de una membresía ahí en un local, en una denominación, sino que en el sentido espiritual te introduce dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pero cuando usted va al griego, no es eso lo que el griego dice. Por eso que le puse aquí esta traducción, y podía poner otras traducciones, pero aquí está la versión Peshitta aramea, que es muy antigua. Y en el verso 13 dice, porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu. Y esto es correcto, ¿por qué? Porque es lo que Juan dijo y lo que el Señor dijo. Que era el Señor quien nos iba a bautizar en el Espíritu o con el Espíritu. No es el Espíritu quien nos bautiza, es el Señor quien nos bautiza en el Espíritu o con el Espíritu. Pero mire lo que dice, porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo. O sea, esto quiere decir, le voy a explicar, la razón por la cual Dios, por medio del Mesías, nos bautiza, nos introduce, nos sumerge, nos llena, nos empapa, nos moja completamente en el Espíritu, ¿es para qué? Para que formemos parte de un cuerpo. Y en el contexto, Pablo está hablando de los dones espirituales. Esto es lindo, hermanos. Por eso que nosotros, para no hacernos una idea totalmente errada, equivocada, tenemos que entenderlo de acuerdo a su contexto. De acuerdo a su contexto. Porque si lo sacamos de su contexto, cometemos uno de los más grandes errores. Entonces aquí nos está explicando muy claramente el texto, que esta versión está muy en acorde con lo que el Señor dijo y lo que Juan el Inmersor, Juan el Bautista dijo, de que sería el Mesías quien nos bautizaría, nos introduciría, nos sumergiría, nos empaparía, nos llenaría con el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos va a bautizar? ¿Para qué nos va a llenar? ¿Para qué nos va a sumergir en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Para que seamos parte de un cuerpo. Y usted no puede ser parte de un cuerpo si usted no es un miembro. Y no le estoy hablando de la membresía de una congregación. Le estoy hablando de si usted no... usted sabe que cada miembro tiene una función. La mano tiene una función, los dedos tienen una función, los ojos tienen una función, las orejas tienen una función, la boca tiene una función, las piernas tienen una función. Todo en su cuerpo, todo aquello que forma su cuerpo, cada una tiene una función distinta. Si no cumple una función, no puede formar parte de ese cuerpo. De la misma manera, el bautismo del Espíritu sirve para que el creyente, cuando el Señor le concede un don por medio del bautismo, lo llena de poder, por eso que es, me seréis testigos y seréis investidos con poder de lo alto para que podáis ser testigos. En este caso los apóstoles recibieron infinidad de dones al unísono. El creyente tendría que recibir un don para poder operar en función del beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta es la razón, hermanos, por la que somos bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, para que podamos recibir un don, un poder, ¿okay?, para poder cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo y así poder ser miembros. En tu cuerpo no hay ningún miembro inútil. Todos los miembros del cuerpo trabajan y colaboran para el crecimiento y la edificación de tu cuerpo. Así también un creyente no puede ser un creyente inútil. Dios lo va a capacitar con un don por medio del bautismo del Espíritu. El Espíritu va a descender, lo va a empapar, lo va a llenar, ¿okay?, lo va a sumergir. Dios lo va a sumergir, el Señor Jesús lo va a sumergir en el Espíritu y el Espíritu lo va a capacitar con un don para formar parte como miembro activo del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vamos a quedarnos aquí en esta primera parte. Luego estaremos continuando
con esta explicación, yéndonos a ver cómo en el Antiguo Testamento encontramos una hermosa figura de esto que le estoy hablando. Bueno, hasta aquí, hermanos, mis amados, les agradezco por su tiempo, pidiendo al Señor que ilumine su corazón y le haga entender su palabra. En el nombre de Jesús le mando un abrazo fuerte y un cordial saludo para todos, pidiendo que la gracia, el amor, la paz y la misericordia del Señor llene vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.